escucho. Buenos ¿Cómo días, están, ingeniero. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? ¿Qué tal el fin de semana? Normal. ¿Normal, normal? Bueno, muchachos, esperemos que esta semana sea mejor que la anterior. Su salud, la salud de sus familias están bien. Sí, Sí, los demás están bien. sí, Bueno, ¿pudieron repasar lo que hicimos de la última clase? ¿Me confirman? sí. Sí. ¿Qué les parece esto del Entity Framework? Bastante simplificado y un poco sencillo. Sí, o sea, de hecho, ¿no? O sea, la parte del Entity es una tecnología que viene incluso, bueno, posicionándose de una manera bastante, bastante fuerte durante los últimos años, tomando en cuenta de que a lo largo de todo este camino que ha tenido en esta curva de madurez y de nuevas tecnologías .NET. Sin embargo, Entity Framework es uno de los elementos que más ha venido a dar soporte no solamente, ¿no? A lo que son las aplicaciones tal como las estamos manejando nosotros, sino también dándoles un posicionamiento mucho, mucho más fuerte al momento, por ejemplo, de trabajar con otro tipo de tecnologías, como por ejemplo las tecnologías de MVC o justamente con lo que nosotros vamos a tener que revisar con las web API. Entonces, de hecho, justamente Entity Framework viene a dar soporte a todo ese tipo de tecnologías. Ahora, como lo habíamos hablado hace unas semanas, hay que tomar en cuenta también otros aspectos. Por ejemplo, uno de ellos es el hecho de, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, que hace unos meses se publicó ya la versión 5 del .NET Core. Entonces, ya creo que hemos hablado algunas veces de lo que es el .NET Framework y el .NET Core, pero dentro de esta arista que se le está dando al desarrollo dentro de lo que es la programación, el .NET Core se está posicionando con bastante fuerza y se va a posicionar con bastante fuerza. Y yo pienso que en el tiempo, chicos, estamos cerca, cerca, cerca a un total posicionamiento del .NET Core dentro de lo que es los elementos más importantes de lo que es la tecnología .NET. De hecho, hoy está ocurriendo. Por ejemplo, el mismo hecho de que tengamos la posibilidad o la oportunidad de trabajar en desarrollos multiplataformas. Eso también viene de la mano de la forma en cómo se pueden ir adaptando este tipo de tecnologías, y la base de todo esto se está constituyendo el NetCore. Y sobre el NetCore, uno de los elementos que ayuda a que exista este tipo de intercomunicación con la parte transaccional y de base de datos, pues sin duda es el Entity Framework. Entonces ahí hay que ponerle mucha atención, mucho énfasis y bueno, hay que analizar bastante ese tipo de casos que vamos a ir encontrando en el camino. Incluso ustedes ya como están a la mitad de la carrera, pues pueden ir tomando también, ¿no? Un poquito profundizando este tipo de conocimientos para en pos de ir planteando sus futuros temas de tesis. Y siempre va a ser importante tomar en cuenta todo este tipo de beneficios que tenemos a la hora de trabajar con estas diferentes tecnologías. Entonces, bueno, cuéntame, ¿qué pudieron repasar? ¿Qué pudieron hacer el fin de semana con respecto a lo del Entity? No tenían ninguna tarea, ¿verdad? ¿Me confirman? No, quedó en solucionar un problemita que tuvo. Ya. Eh, ¿Cuál, Steven? ¿Nos puede comentar cuál fue? Ya.
Bueno, entonces hay algunas cosas que sí vamos a tener que revisar. Como les decía, ¿no? Esa es la idea. La idea es que con el tiempo vayamos mejorando nuestras aplicaciones. De hecho, yo les comentaba algo hace algunas semanas y algo que sí les va a tocar vivir y bueno, y es cosa de todos los días, es justamente esto de ir mejorando las aplicaciones en el tiempo, ¿no? A veces tenemos situaciones en las cuales nos va a tocar de una u otra forma establecer estos procesos de comunicación y bueno, o sea, nos toca también ir mejorando lo que son los diferentes tipos de tecnologías a nivel de lo que es capas, al nivel de lo que es procesos, a nivel de lo que es tecnologías. Entonces siempre es importante un poquito ir profundizando este tipo de situaciones a la hora de trabajar. Entonces, solamente para ir tomando en cuenta esto, por ejemplo, nosotros habíamos hecho con ustedes, me parece, a ver, listo, esta partecita de aquí. Entonces, por ejemplo, muchachos, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? A ver, una pregunta que quería hacerles, ¿no? Es, ¿ustedes creen que Entity Framework se puede trabajar con otro tipo de base de datos? Sí. ¿Ya? ¿Cómo podríamos trabajar Entity Framework? Por ejemplo, trabajando con la parte de, habíamos trabajado con Postgres, ¿se acuerdan? ¿Ok? ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho ese trabajito? Habíamos trabajado con la base de datos Postgres. Sí. Entonces recuerden. Entonces, ahora mi pregunta va. ¿Creen ustedes que se puede utilizar Entity Framework con Postgres? Sí. Ya, sí, o sea, la verdad es que sí se puede porque recuerden una cosa. Recuerden que esta capa de aquí que nosotros tenemos, esta capa de modelo, esto es básicamente un modelo de la representación de lo que yo tengo a nivel de mi base de datos. ¿Ok? Entonces, verán, vamos a hacer una cosa el día de hoy. Vamos a trabajar en grupos. ¿Quieren ustedes organizarse el grupo o yo les organizo? ¿Cómo quieren trabajar? Ahí sí, ustedes me dicen. ¿Quieren que yo les organice o se organizan ustedes? Ya, listo. Entonces vamos aquí, vamos a organizar cuántas personas están conectadas. De hecho, veo menos personas que antes. A ver, entonces vamos a hacerlo de la siguiente forma. A ver, em, vamos a trabajar, bueno, vamos a ponerle a Marlon, va a trabajar con Diana, ¿ok? Vamos a hacer, a ver, ¿cuántos estamos? 9. Vamos a hacer 3 equipos de 3 personas, ¿les parece? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El día de hoy vamos a hacer lo mismo que hicimos la clase anterior, pero vamos a investigar en la primera horita cómo podemos integrarnos, ¿no? Con Entity Framework, pero en este caso vamos a hacerlo con Postgres, ¿no? ¿Ok? Entonces, técnicamente nos vamos a abstraer, el Entity Framework debería abstraernos de qué bases con la que se está conectando y para nosotros debería ser totalmente transparente el hecho de nuevamente invocar a Entity, pero Entity por abajo debe hacer su trabajo. Entonces, vamos a hacer grupos de 3 personas. Entonces, vamos a trabajar en el primer grupo, va a trabajar Marlon, va a trabajar Steven y va a trabajar Diana. En el otro grupo va a trabajar Cristian, va a trabajar Javier Flores y va a trabajar el señor Jordán. Y en el otro grupo va a trabajar, me parece, Ricardo con Byron y con Alejandro.
Ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí estamos bien. Ahí están todos en un grupo, ¿no es cierto? Ya, entonces necesito, chicos, que lo que van a hacer ustedes, en este caso, van a trabajar en grupo y vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la clase anterior con Entity Framework, pero nos vamos a conectar con Postgres. Es decir, vamos a trabajar con Postgres, vamos a modificar nuestra capa de acceso a datos, vamos a integrar Postgres para que se pueda trabajar en ese sentido y bueno, y ahí la idea es que debe funcionar esto. A ver, y mientras tanto, ¿me recuerdan cuáles eran las cosas que teníamos que solucionar del ejemplo anterior? Parece que no nos Sí, corrió. era algo de la config. Bueno, yo le probé como usted estaba poniendo dentro del app config de la capa de presentación, me parece, en el servicio. Sí me funcionó, pero cuando seleccionaba un dato no me dejaba, o sea, no me lanzaba de nuevo no me devolvía el paciente. Ya. Pero de ahí ya me corrió el eliminar, el guardar. Ah, ya, entonces perfecto. Entonces yo ahorita lo voy a revisar eso, pero mientras tanto ustedes van en este caso entonces a comenzar a investigar la parte de lo que es cómo integrarnos con Entity, pero utilizando el Postgres. ¿Qué les recomiendo? Igualmente, ¿no? Hagan una copia del proyecto, hagan una copiecita, sáquenlo aparte y hagámoslo en un aplicativo independiente, ¿ya? Un poquito para ir aislando las funcionalidades, ¿les parece? Y luego para que no haya de pronto algún conflicto en eso. Entonces, ¿quieren trabajar con Zoom mismo para poder hacer la partecita? Aquí hay una opción que dice, eh, déjenme ver, aquí hay una opción que les manda como a un grupo. Ah, ya, aquí está, miren, aquí dice selección de grupos, asignar manualmente. Ya, entonces aquí, por ejemplo, déjenme ver aquí. em, entonces aquí le vamos a poner, a ver, era Alejandro, me confirma, Alejandro Carrera era con Rick Ricardo, ¿no es cierto? Y con Javier, me parece. Byron. Ay, Perdón, con Byron. Listo, entonces esto es la sala uno, perfecto. Ya, eh, esperen, aquí tres salas. Ah, ya, ahí sí. Listo, aquí en la sala uno. Entonces tengo a Alejandro, tengo a Byron y tengo en este caso, a Ricardo, ¿no es cierto? Listo, en la sala 2 vamos a ponerle, era Cristian, ahí sí, Javier, me parece, Sí, con y, Javier. y Marlon No, Israel. e Orlando. Israel. Listo. Y acá sí, en la sala 3 vamos aquí a asignarle a Dayana, a Steven y a Marlon. Ok. Montserrat se acaba de conectar 15 minutos Sí, buenos después. días. Disculpe, no tenía internet. Ya. Listo, entonces aquí a Montserrat le vamos a mandar al grupo 2, entonces no hay problema. Entonces, listo chicos, entonces quedamos en eso. A ver aquí nuevamente. ¿Y cómo le asigno a esta? Eh, a ver, denme un minutito. Eh, ta, 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 ta. Y, mm, ¿cómo le edito esto? Ah, ya. Ok. Listo, entonces cada grupo va a trabajar en el tema. Y bueno, y mientras van ahí avanzando, me van indicando cómo lo van a hacer, ¿ya? Entonces, la idea es que al final eso pueda funcionar y mientras tanto yo reviso el tema que queda pendiente. ¿Les parece? Entonces, vamos a trabajar así. Vamos a empezar a trabajar con lo que es, vamos a vincular esta parte del entity con la parte de Postgres y vamos a ver si es que me permite o no establecer una comunicación totalmente transparente, abstrayéndome de qué base es la que estamos utilizando. Listo, entonces les voy a iniciar ahorita la sesión y cada grupo ya sabe cómo tiene que trabajar. Entonces vamos conversando cualquier cosita por el chat. Yo ahorita les habilito y empieza la sesión, chicos.
Ok, entonces fíjense en aquí, por favor. Bueno, ¿qué le he hecho? Le he agregado aquí un botoncito que se llama nuevo. ¿Qué hace este botoncito de nuevo? Lo único que está haciendo es instancio nuevamente el objeto para que pierda la referencia de memoria y en cero todos los valores y le pongo el foco en el textbox nombre para que el momento en que yo insere el cursor venga acá a la parte de nombre. Es lo único que le he cambiado. Si quieren, agréguenle en esta funcionalidad al formulario, le ponemos nuevo y aquí hacemos lo siguiente. Nada más, este código a partir del evento clic del botón nuevo. A ver, pongan eso para de una vez ir cerrando lo que tenemos que ver con respecto a esta partecita. Profe, ¿podría repetir? Es que le escuché entrecortado, por favor. A ver, lo único que le agregué funcionalidad a lo que estábamos haciendo en la última clase fue ponerle aquí el botón de nuevo para inserar todos los campos. ¿Qué hacemos aquí? Genero este método y construyo. Entonces, el método, ¿qué hace? Primera cosa, en cero hago un new, hago una nueva instancia de paciente para que la referencia de memoria apunte a un nuevo objeto. A todos los campos les pongo string.empty, que es algo similar a ponerlo así, ¿no es cierto? Si yo le pongo esto, técnicamente estoy haciendo casi lo mismo. Y al final pongo un foco para que nuevamente el cursor apunte al campo textbox nombre que está aquí en la parte superior. En caso de que yo ponga nuevo, pues el cursor se va a poner ahí para ingresar los valores. A ver, hagamos eso rapidito y les indico que dónde estaba la falla de la semana anterior y eso lo vamos a solucionar ahorita. Inge, una. Dígame. En sí, la falla que era de las clases estáticas y cómo heredar de una interfaz, esa era la solución. Ya, eso todavía acabo de leer y a partir de la versión 8 se puede implementar eso. Nosotros, bueno, vamos a tener que trabajarlo así. Vamos en este caso a tomar dos decisiones. Si yo quiero trabajar con con la interfaz, pues me va a tocar instanciar la clase a menos que migre a la versión 8 de C Sharp. Y si no, pues manejamos como estamos trabajando, pero bueno, ya tenemos claro qué es lo que debemos hacer. Con todo, eso también lo voy a profundizar para la siguiente clase. Si encuentro alguna otra información, pues ahí ya les indicaría cómo debemos hacerlo. Hagamos esta partecita de aquí y les indico dónde estaba el pequeño problema que teníamos al momento de consumir el servicio, que no estaba funcionando. Entonces, listo, ya tenemos hecho esto. Me van confirmando, por favor. No, hijo, un ratito, por favor. Claro, yo les espero, no hay problema.
¿Listo? ¿Ya tenemos? Un minutito. Ya. Ok, ya vamos allá. Listo. Ok, ok. Ujú. Ujú, ujú. Dame un minutito. Ahora me esperan un ratito. Y listo, con el listo. Ujú. Ya, muchachos, entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos aquí a agregarle solo dos cositas adicionales. Em, Aquí, ustedes recuerdan que cuando llamábamos o ejecutábamos la aplicación nos estaba dando un pequeño error. ¿Qué es lo que estaba pasando? Que nosotros, aquí a nivel del aplicativo, recuerdan que cuando nosotros llamamos al Entity Framework, aquí a nivel aquí a nivel del archivo de configuración se nos generó todos estos tags. Y dentro de la estructura de estos elementos, aquí nosotros teníamos la cadena de conexión. Y lo que nosotros hicimos fue copiarnos la cadena de conexión y recuerdan que la llevamos a presentación, aquí al archivo de configuración, y aquí definimos, ¿no es cierto?, la conexión hacia donde yo me tengo que conectar, ¿no es cierto?, la referencia de la cadena. ¿Qué es lo que nos estaba faltando? Hacer esto mismo, pero a nivel del servicio. Entonces vamos aquí a lo que es el servicio web como tal. Y aquí dentro del web config del servicio, luego del config section, vamos a poner esa misma cadena de conexión. Es decir, vámonos acá, vamos a hacer un control C, aquí en el app config del entity, copio la cadena de conexión y me voy al web config del servicio. Y en el servicio, acuérdense que aquí también instalamos en el Nugget las referencias a la Entity Framework. Entonces, aquí ya tengo estos elementos, pero en el web config vamos a copiarnos de esto que es la cadena de conexión. Con eso, ya con esto, vamos a probarlo. Entonces, de hecho, ustedes se van a fijar que solo poniendo esto aquí, lo siguiente que vamos a hacer es primero validar que en este caso, aquí el servicio a la XMX le vamos a dar clic derecho y le vamos a poner aquí donde dice ver en el explorador. ¿Ok? Y ya en el explorador puedo comenzar a comprobar que esto funciona. Es decir, mandamos a cargar el servicio. Listo. Y por ejemplo le digo devuélvame la lista, invoco
y se van a dar cuenta de que ya los métodos, los resultados ya me está dando. Miren, tengo creado dos datos en la fila y ya con eso veo que está funcionando mi código, ¿no? Entonces aquí le digo devuélvame con el código 1 y ya. De entrada, entonces eso ya funciona. ¿Qué es lo único que hicimos adicional a lo de la clase anterior? En el proyecto de servicios le vamos a agregar aquí lo que es la cadena del connection stream. Aquí nada más, la cadena de conexión dentro del web config, dentro de configuración, despuésito del config section, ahí le vamos a poner esto. Y listo, eso es todo. ¿Ya? Entonces, como eso es un control C, control V, vamos aquí a ejecutarlo. Y de hecho, miren que aquí ya debería comenzar a funcionar. Si se dan cuenta, aquí yo ya tengo, ¿no es cierto? Miren los datos. ¿Qué hicimos con el nuevo? Pues sencillo, ¿no? Miren, si yo selecciono, tengo aquí mi objeto. Acuérdense que por atrás está un objeto en este formulario administrando esto, pero si le pongo nuevo, miren, borro todo, insero el objeto y apunto el cursor al campo nombre. Y ahí está el cursor, si lo ven, para poder ingresar un nuevo valor. Entonces, hasta ahí nos debe funcionar a todos, me confirman. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. De hecho, ustedes ya tienen hecho esto. Recuerdan que ustedes en su base de datos, permítanme acá, lo que hicieron ustedes fue tener aquí ya un campo, perdón, esta no es la tablita, esta tampoco es la tablita. Ustedes ya aquí a nivel de su base de datos, recuerdan que aquí ustedes ya tienen mapeado el campo género a la tabla pacientes, ¿verdad? ¿Me confirman sí o no? Ya, entonces listo. Yo voy a hacer lo mismo, entonces miren, rapidito voy a hacer lo que ustedes ya tienen. Voy a ponerle aquí una nueva tabla que se llame género. Voy a decir que esto se llama género. Y voy a ponerle, ok, voy a ponerle aquí el identificador de tipo entero, el nombre del género, tipo nvarchar, perfecto. ¿Qué más le voy a decir? Que este campo, y aquí va a ser primary key, y que este campo va a tener especificación de identidad en true. Acá, perdón. Aquí le voy a decir que este va a estar en true, en yes, y voy a, para que se me incrementen automáticamente los valores. Guardo la tabla, y aquí le vamos a poner en modo resumen a mi tablita. De pronto, cuando ustedes estén haciendo cambios y el IDE no les deja hacer cambios al modelo o a las tablas, es porque, chicos, aquí tienen que venirse acá a Tools, a Option, y aquí dentro del Designer, aquí en esta opción, dentro del Designer, este elemento que dice Prevent Saving Change tiene que estar desmarcado. Si ustedes tienen marcado esto, ¿qué va a pasar? Que no les va a dejar editar las tablas que ya están construidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desmarcar esto, si es que lo tienen marcado, dentro de Tools, Option, Designer, y aquí donde dice Prevent Saving Change. Entonces, aquí le vamos a poner OK. Entonces, ya tengo esto, ¿no es cierto? Ya tengo mi tabla, pero yo necesito relacionarles. Entonces, aquí, primero, lo que voy a hacer es decirle, bueno, aquí a este campo le voy a agregar, perdón, a este señor de aquí le vamos a agregar datos. Entonces voy a agregarle datos de aquí. Vamos a ponerle refresh, género, selecciono mis 200 datos. Aquí vamos a ponerle como género femenino, primero las damas, y masculino. ¿Ok? Entonces aquí solo hay dos géneros y vamos esto a cerrar. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacerle a esta tabla? Le vamos a modificar para poderle agregar esta tabla que tenemos aquí. Entonces yo le voy a decir, le voy a poner en modo de diseño, aquí, rapidito. Le voy a decir, aquí vamos a poner un campo que se llama ID género. Este campo de ley tiene que ser entero, igual que el primary key de la tabla padre. Y a este señor le voy a coger y le voy a pegar aquí en el segundo puesto para dejar arriba las primary key, las foreign key.
Y listo, voy a guardar esto, le digo yes, y le voy a establecer la relación. ¿Qué hago? Solamente cojo, marco, sin soltar el botón del mouse. Desde iGénero me llevo hasta el ID primary de la tabla principal. Y digo, estoy relacionando género en el campo ID con pacientes. Ah, ve, mira, aquí hice nombre, esto está mal. Perdón, tiene que venir desde acá, desde ID género. Desde aquí hasta acá. A ver, veamos. Eso, ahí sí. Tiene que estar con ID género, ahí sí, ¿no? Con pacientes de ID género y con género ID. Le digo, ok, establezco la relación. Y en este caso, miren, ya está la relación, guardo. Me tiene que decir que sí. Y fíjense en algo, muchachos. Ya tengo hecho la relación entre pacientes y género. Eso es algo que ustedes ya lo hicieron en el parcial anterior. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a actualizar mi tabla de pacientes para identificar cuál es el género. Recuerden, el género masculino era el 2 y el género femenino era el 1. Y ya, esto podríamos hacerlo sencillito. Ya tengo relacionado, ya tengo hecho esta relación. Entonces, vamos a modificar esto en mi proyecto. Entonces, voy a venir acá. Vamos acá. Vengo acá a mi registro pacientes y lo primero que vamos a hacer es darnos cuenta de que ya el modelo relacional cambió. Entonces, miren, ¿cómo hacemos para que esos cambios que hicimos a nivel de base de datos se vean reflejados acá en el proyecto? Entonces, aquí vamos. Vámonos acá a la parte de datos de Entity Framework. Vamos a entrar aquí al modelo. Fíjense si se dan cuenta, estoy aquí en el modelo. ¿Están ahí conmigo todos? Si estamos ahí, ya, listo. Entonces verán, lo más fácil es hacer esto, chicos. Cuando yo tengo una tabla que cambió, voy a hacer lo siguiente. Marco la tabla, esta tablita, aquí en el modelo, y le doy suprimir. Y me dice, ¿quieres borrar este elemento? Le digo sí, y le digo sí. Entonces aquí le vamos a hacer clic derecho, y le voy a poner aquí donde dice actualizar modelo desde la base de datos. Entonces le voy a dar clic en esa opción. Y aquí marco, miren, vengo al DBO y digo, ay, aquí está ya la tabla género y la tabla pacientes. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Qué hice? Borré, ¿no es cierto?, del diagrama la tabla y le doy clic aquí en cualquier espacio y le digo actualizar desde el modelo. Marco aquí y digo género. Ahora miren, ya me aparece género y tengo la tabla pacientes con los cambios que hicimos. Todo lo dejo igualito, le pongo finalizar y si se fijan aquí yo ya tengo mi tabla género, mi tabla pacientes. Obviamente ya pacientes, si se dan cuenta, aquí está con el campo modificado. Entonces, listo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Entonces esto lo voy a guardar. Y en este momento lo que está haciendo es aquí a nivel de diseño, el momento que le di guardar, se está regenerando nuevamente todas las clases que nosotros teníamos generadas. ¿Ya? Entonces, si se fijan, aquí está mi modelo, bueno, empecemos con el TT, y aquí está ya género y está pacientes. Entonces, eso significa que ya están actualizados los datos a nivel de lo que es el modelo. Entonces, aquí me salgo del modelo y me voy acá y digo, a ver, entonces, necesito aquí generar un control para definir el género de la persona. Entonces, yo le voy a poner el género aquí, a esta altura, aquí, entre teléfono y cédula. ¿Ok? Entonces ahí le voy a poner yo el valor, así. Ok, por ahí. Entonces traigámonos de aquí, ¿no es cierto? Traigámonos de acá el control. Entonces voy a decir, voy a traerme un combo box. ¿Listo? Entonces pongo aquí el combo box. Voy a poner aquí y este señor se va a llamar, por ejemplo, ¿dónde está el label? Se va a llamar aquí género, ¿no? Listo. Y le acabo de poner el género aquí con 2 puntos y listo. Entonces ya he modificado esto.
Entonces aquí alineémosle todo para que quede bien. De hecho, este me va a tocar bajarle un poquito porque está como muy pegado arriba, ¿no es cierto? Entonces le vamos a bajar más o menos por ahí. Yo creo que ya está. Listo. Entonces la idea ahorita es venir y poblar este campo género para que al momento de guardar se guarde y al momento de seleccionar un paciente me cargue el género que es. Entonces, recuerden, ¿dónde hubo el cambio? En la base de datos. Y miren cómo la arquitectura solita me va ayudando. Entonces, yo ya hice, después de la base de datos, que viene el modelo, ¿no es cierto? Entonces, ya el Entity Framework actualizó toda esta información. Entonces, ¿a quién me toca modificarle en este caso? ¿A quién me tocaría modificarle? Entonces, yo tengo que venir acá y tengo que empezar definiendo la clase que va a manejar esto, ¿no es cierto? Entonces vamos aquí, vámonos acá a la clase y vamos a generar en entidades, vamos a agregar un nuevo elemento. Sí, a ver, veamos ahí, sí. Y vamos a agregar una nueva clase, como le definimos acá, paciente entidad. Entonces aquí le vamos a poner como género entidad. ¿Estamos? Voy a generarme un mensaje, una clase para que me ayude a transportar esa información. Entonces le vamos a dar clic en agregar y listo, aquí está mi clase. Primera cosa, clase tiene que ser pública, ¿recuerdan? Y aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agregarle dos propiedades. ¿Qué propiedades? La de los atributos de la base. Voy a tener un campo ID. Voy a tener aquí un campo string, que va a ser el nombre, ¿no es cierto? Luego, ¿qué vamos a hacer con estos valores? Vamos a generar el constructor. Sí, voy a generar el constructor. Las propiedades siempre, como les decía, les recomiendo poner al inicio. ¿Listo? Ya tengo mis propiedades, mi constructor. Y por si acaso vamos a generar un constructor sin parámetros para que podamos manejar esta ambigüedad, ¿no? De que puedo trabajar con cualquiera de las dos formas. Listo. Hasta ahí es lo único que necesitamos hacer dentro de lo que son las entidades. ¿Sí? Estamos hasta ahí, muchachos. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Una vez que yo manejo las entidades, acuérdense qué es lo que necesito hacer, ¿no es cierto? Yo como sé que acá a nivel de datos, ¿no es cierto? Tengo una clase que se llama... yo tengo aquí a nivel de datos una clase que se llama paciente datos. Vamos a generar una que se llame género datos. Entonces vamos a darle clic aquí, nuevo elemento. Y aquí le vamos a llamar, o le vamos a generar una clase que se llame género datos. Entonces, este género datos, ¿qué va a hacer? Este género datos lo que me va a permitir es generar una función que automáticamente me devuelva la lista de elementos que tengo dentro de la tabla género. ¿Sí estamos hasta ahí todos? ¿Sí? Ok. Entonces tengo public, le definimos como una clase pública y de entrada le decimos también que va a ser una clase estática, ¿no es cierto? Luego vamos a utilizar el try. Ay, perdón. Defino la clase pública, entonces aquí vamos a generar un método. Un método que se llame, por ejemplo, va a ser del tipo público, va a ser estático y en este caso, me tiene que devolver una lista, ¿no es cierto? Una lista de qué tipo, de género entidad, ¿no? Eso todavía nos falta llamarle aquí género entidad. Todavía no le hemos referenciado en la parte superior. Y esta se va a llamar lista género, por ejemplo. ¿Ok? Vamos a ponerle como lista género. Esto no recibe ningún parámetro y esta es nuestra función. Primera cosa, aquí arriba, acuérdense, como ya el proyecto está utilizando entidades, entonces aquí le vamos a poner
paciente entidades, y ya ahí sí ya podemos utilizar aquí abajito, ya podemos utilizar aquí lo que es el género entidad. Listo, y ahí ya tengo la lista de género entidad. Entonces, como yo siempre les digo y les recomiendo, ¿no? Es como me va a pedir una lista de género, entonces tengo que generarme aquí una lista de género entidad. Y aquí le vamos a definir la variable, si quieren le vamos a llamar como mensaje de salida. Instanciamos esto y listo, ya tenemos aquí nuestra clase, nuestro objeto en el que vamos a devolver lo que vamos a programar. Listo, aquí si quieren le vamos a poner un try. Ok, aquí sí ya le ponemos el try. Y de hecho, si quieren esto le ponemos dentro del try para ir mejor, así ordenaditos todo. Entonces de aquí, acuérdense, ¿quién nos ayudaba a gestionar los datos a nivel de la base cuando estamos trabajando aquí, perdón, chicos, perdón, aquí ese nombre está terrible. Aquí debería ser devolver lista género. Ahí sí, perdón, ese nombre estaba terrible. Entonces aquí sí, acuérdense en quién nos ayuda a gestionar la conexión con la base, es el contexto. Entonces aquí le digo contexto igual new, y aquí acuérdense, vamos a buscar aquel que me diga entities. Es el centro médico entities. Con este era. ¿Me confirman? Este era, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, ese. ¿Ya? Perfecto. Entonces aquí lo único que hago para traerme todo el listado de géneros que tengo en la base de datos, que digo, ¿no es cierto? Le vamos a decir, en este caso, mensaje de salida es igual, ¿no es cierto? A ver, aquí, bueno, sí, vamos aquí a ponerle var, pongámosle aquí lista, podemos ponerle como lista, no importa. Entonces aquí lo único que vamos a decir es contexto, punto. Y miren, aquí ya no tengo solamente la tabla pacientes, ahora ya tengo la tabla género dentro de mi contexto. Y aquí le digo punto to list, nada más. Y con eso ya tengo todos los elementos de la base, eso ya se acuerdan que lo hicimos. Entonces ahora, para poder llevar esto a el tipo lista género entidad, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un for each. Y dentro del for each, ¿cuál va a ser mi colección? Pues obviamente la lista que acabamos de generar. Entonces aquí lo único que le vamos a decir es lista género, perdón, ¿cómo? Ah, no, perdón, mensaje de salida es este elemento que lo acabamos de construir aquí. Y digo mensaje de salida punto add, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a agregar? Un nuevo objeto. ¿Qué objeto? Género entidad. Porque acuérdense en que esta lista, este mensaje de salida tiene, sus objetos internos son del tipo género entidad. Pues que aquí vamos a crear un nuevo objeto, pero este objeto, ¿qué elementos va a tener? ¿Se acuerdan? Va a tener el ítem.id, coma, ítem.nombre. Y listo. Eso es todo. Y con esto estamos haciendo. En esta variable lista me traigo todos los objetos en la estructura de Entity Framework. Con este elemento estoy convirtiendo esos elementos al tipo de dato que yo necesito, que es género entidad. Y aquí para hacer eso simplemente le digo lista.add new género entidad para definir el objeto. Y este objeto se alimenta de los elementos que están dentro del objeto ítem que pertenece a la lista de géneros, pero del Entity Framework. Y listo. Entonces ya con esto, una vez que se genera y se procese todo el for each, pues voy a poner un return. ¿Y qué voy a retornar? Mi mensaje de salida. Y ya, con esto, este elemento es el que yo voy a retornar como objeto al proceso, al momento en que quiera cargar ese elemento. Y si se dan cuenta, modifiqué mi objeto de datos. Ahora, modificado eso, ¿no es cierto? Modifico las clases con las cuales yo voy a trabajar. ¿Sí? Pues y ahora lo único que me queda, ¿no es cierto? Lo único que me queda por hacer
Es sencillamente es ir mapeando cada una de las capas. Entonces, luego de esta, acuérdense en qué capa está sobre este elemento, está la capa de entidad. Perdón, la capa de negocio. Entonces, me voy a negocio y aquí, ¿qué tengo que generarme? Vamos a agregar una nueva clase y esta clase se va a llamar, ¿no es cierto? Género, negocio. Y listo. Entonces, ya tengo aquí, igual le vamos a decir que esta es pública, aparte es estática. Listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a exponer? Vamos a generar un método público que es estático, que me va a devolver, ¿no es cierto?, una lista. ¿Una lista de qué tipo? De género entidad. Entonces, como eso no existe, le agregamos aquí en el using de una vez. Entonces aquí digo using entidades. ¿No es cierto? Listo, ya tengo aquí. Entonces ahí sí puedo poner aquí la lista es del tipo género entidad. Y aquí le vamos a llamar devolver lista género, igual como lo hicimos en el otro. Y este no tiene parámetros. Ok. Y le generamos el método. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Aparte, perdón, de llamar a entidades, aquí necesitamos llamar ¿a quién? A la capa de datos. ¿De qué datos? Entity Framework. Entonces aquí sí le voy a decir, retórname, ¿qué voy a retornar? La capa de datos, género datos, punto, devolver lista género. Y listo, ya tengo esto mapeado acá en el lado del negocio. Vamos al servicio. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí. Ya, entonces vamos acá al servicio. Entonces aquí tengo dos opciones. Aquí yo tengo la opción de manejar en el mismo servicio o puedo crearme otro servicio para manejar lo que es el género. Estamos. Pero ¿eso qué significa? Eso significa que yo en mi programación, en mi cliente, necesito referenciar aquí otro servicio en caso de que aquí yo haga otro elemento, ¿no es cierto? ¿Sí me hago entender? Entonces ahí es una decisión un poco más de nosotros, ¿no? Decir, a ver, bueno, ¿vamos a manejar en el mismo servicio o le independizamos para que trabaje en otro servicio? Entonces, ¿ustedes qué opinan? Dejarlo ahí mismo. Sí, podríamos dejarla ahí mismo, podríamos generar un servicio independiente. Eso lo único que tenemos que trabajar en ese caso ya es con el tema de la instancia, ¿no es cierto? De la instanciación de los servicios en el cliente. Entonces, ahí yo ya digo, bueno, vamos aquí a decidir. Entonces, por temas de tiempo, que ya se nos acaba un poquito el tiempo, vamos a hacerlo aquí mismo. Aunque la próxima veamos si lo cambiamos. Entonces, aquí vamos a generar, ¿no es cierto? Un nuevo método, ¿no es cierto? Vamos a generar, perdón, un nuevo servicio o lo generamos aquí. Entonces, vamos a generarlo aquí solamente por temas de un poquito de tiempo. Entonces, le vamos a poner aquí, ¿no es cierto? Voy a generar el web method, ¿ok? Y aquí le vamos aquí a definir igualito. Voy a decirle public, ¿no es cierto? Este va a ser un método público. ¿Qué me va a devolver? Una lista de qué tipo, ¿se acuerdan? Una lista de género entidad. Y aquí se va a llamar, ¿no es cierto? Devolver lista género. ¿Ok? Voy a traerme esto. No parametrizo nada. Y sencillamente le digo retórname todo lo que venga desde el negocio, ¿no es cierto? Género, negocio. Y le pongo punto devolver género. Nada más. Eso es todo. ¿Ok? Voy a tenerlo así. Entonces acá a nivel de mi presentación,
¿no es cierto? Lo primero que vamos a hacer es actualizar, bueno, primero le vamos a compilar a todo el proyecto, vamos a compilarlo, a recompilarlo. Entonces ahí se van a generar nuevamente las referencias, las DLLs y todo esto tiene que estar listo y no debe dar problemas. Perfecto. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a mi cliente y le voy a poner aquí actualizar referencia de servicio. Es decir, voy a actualizar el servicio que yo ya tenía aquí definido. ¿Ya? Y listo. Y una vez que esto esté ya aquí actualizado, pues entonces nos vamos acá a la presentación. Entonces yo voy a decir, bueno, yo voy a necesitar cargar esos datos al inicio, cuando arranque mi formulario. Entonces veamos, aquí no tengo aquí está el form.load, si lo ven. Entonces cuando mi formulario se cargue, antes de cargar la lista de pacientes, nosotros vamos a generar aquí un método que se llame cargar combo y le vamos a poner combo género. ¿Ok? Listo, así lo vamos a hacer. Entonces, este cargar combo género, ¿qué es lo que va a hacer dentro de mi código? Miren, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí a este señor de aquí, lo único que yo le voy a decir aquí a nivel de mi presentación, ¿no es cierto? Es decirle así. Vamos a decirle, a ver, es cierto, ¿qué nombre le pusimos aquí a él? Perdón, aquí F4. Y este es el combo género, ¿no es cierto? Género. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer a este señor es lo siguiente. Entonces vamos acá. Y aquí le voy a decir combo género punto data source. Perdón, data source es igual, ¿no es cierto? En este caso, recordemos que nosotros ya tenemos una instancia del servicio web. Entonces yo le voy a decir servicio web punto, y aquí está ya devolver lista género, ¿sí se dan cuenta? Y eso, este elemento, ¿de qué tipo es? En este caso, bueno, es del tipo género entidad, ¿no es cierto? Entonces aquí lo único que le vamos a decir es combo box género punto, le voy a decir display member, qué valor quiero que se despliegue. En este caso se va a desplegar el nombre, y cuando nosotros gestionemos el valor le vamos a decir igual combo box género punto value member, cuál es el valor con el que voy a, en cambio, a gestionar la parte del identificador, es con el ID. Y listo, solo hago esto, miren chicos. Y como presentación nos abstraemos de saber qué tecnología, con qué base, cómo estamos capturando, pero esto ya debería, el momento de nosotros ejecutar ya debería funcionar. Acuérdense, solamente en el evento load cargo el combo y en el método en sí lo que hacemos es asignarle la fuente de datos, que en este caso es el web service punto, el método que está implementado a nivel de servicio, el display member y el value member, nada más. Entonces igual nuevamente le damos una recompiladita de confianza y aquí a nuestro servicio le vamos a decir, ok, entonces servicio quiero verte en el navegador. Entonces, le vamos a mandar nuevamente a publicar el servicio en el navegador. Entonces aquí ya me debería aparecer de hecho el método devolver lista género y que si le invoco y no hay errores, esto debería traerme el género femenino y el género masculino. Entonces, estos datos van a incluirse aquí dentro de esta estructura. Entonces, vamos a probar. Corramos aquí el aplicativo. Y aquí, fíjense, ya en género tengo género masculino, género femenino, en dependencia de lo que yo quiera seleccionar. Pero todo lo estamos haciendo utilizando, ¿no? Nuestra arquitectura y obviamente de por medio estamos trabajando con el servicio para que esto funcione. ¿Sí? Entonces, no sé si hasta ahí tienen alguna inquietud o alguna consulta.
Inge, ¿y es necesario cargar mediante listas? Pues es lo mejor. Es lo mejor porque en última instancia puedo trabajar con listas, puedo trabajar con colecciones, puedo trabajar con... hay otros que se llaman, espérense, y ya le voy a revisar, y observable, algo así se llama. Entonces, yo puedo trabajar con un grupo de elementos, pero la lista es una de mis opciones. Tengo también la oportunidad de trabajar con los e-list, que es con una i adelante. También puedo trabajar con ese tipo de elementos. Pero la lista lo que me ayuda es, a nivel de clases, agrupar diferentes tipos de objetos del mismo tipo. Eso es lo que me permite la lista. ¿Cuál sería la opción que usted propondría para trabajar en vez de lista? Directamente con la base de datos, Inge, como le dice. ¿Cómo con la base? O sea, hacer casi lo mismo, pero sin listas. Solo elegir los campos de la base de datos, solo las columnas. Y ya, entonces hagamos una cosa. La próxima clase, usted nos ayuda y vamos a revisar cuál es la propuesta que usted tiene. Y en Inge, una función de pregunta. eso, ya, espéreme un ratito, Alejandro. Y en función de eso, analizamos cuáles serían las ventajas y las desventajas de manejarlos así. ¿Les parece? Ya, Inge. Ya, con todo gusto. A ver, dígame, Alejandro. Eh, en el data grid de pacientes también se le podría agregar la columna del género. Exacto, esto justamente ya por tema de tiempo no nos dio para hacer eso. La siguiente clase vamos a completar eso, vemos la propuesta que nos tiene en este caso Israel y bueno, y vamos a seguir haciendo un cambio adicional al manejo justamente relacional a nivel de lo que es el Entity Framework, porque hay que estar bastante claro en el manejo de cómo yo puedo ir actualizando estos modelos, porque acuérdense de algo. Cuando trabajemos con Web API, tenemos que basarnos en el modelo MVC y MVC obviamente va a trabajar con la parte del Entity Framework como en la parte de lo que es el modelo. Entonces, ahí se nos vamos nuevamente a retomar todos estos temas, pero es importante, miren que por lo menos en esta parte estamos involucrando ya nuestra aplicación con nuestros servicios, pero en este caso lo que estamos haciendo es utilizando el Entity Framework como tecnología transaccional y obviamente toda la vinculación de los servicios a través de lo que es de la SMX. Con todo gusto, entonces esto lo podemos revisar la siguiente clase y lo vamos a complementar con lo que nos decía Alejandro, con la parte del identificador. Y es más, vamos a poner una tabla adicional para poder no solamente tener una tabla tipo dentro de la tabla origen, sino vamos a tener una tabla hijo. Y ahí vamos a ver cómo debemos programar para que incluso las referencias se vayan mapeando en función del objeto y de los hijos que dependen de él a la hora de llamarle al sistema. Eso, chicos, y no se olviden entonces de lo que tienen que investigar para el día jueves y nos vemos Dios mediante la próxima clase. Que tengan una bonita tarde, muchachos, y bueno, y un resto de semana con todas las bendiciones del caso. Pasen bien, chicos, un gusto. Luego, ingeniero. Oh, Inge. Inge, gracias. Hasta luego, Inge, gracias.